La Central Única de Trabajadores de Uruguay realizó un nuevo paro general contra el hambre y la desigualdad y reclamaron modificar la política económica del gobierno. Mateo Grille nos amplía. La crisis sanitaria, social y económica que vive el Uruguay fue el marco para un nuevo paro general en que los trabajadores se manifestaron contra el hambre y la desigualdad y en rechazo a la política económica del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou. Estamos denunciando las políticas neoliberales y de recorte en general. Están haciendo pasar hambre a nuestro pueblo, donde está creciendo la desocupación y donde el trabajo está siendo seriamente afectado, mientras otros sectores se enriquecen, aún en tiempos de pandemia. El pueblo estamos pagando todo este proceso de hambre y de crisis, y nosotros nos estamos manifestando en función de ese paro general. Los trabajadores se movilizaron en caravanas de vehículos para respetar el distanciamiento físico y las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. El paro contó con un amplio apoyo de la población y así fue admitido por los dirigentes de la central. Tenemos una valoración recontra positiva de la adhesión al paro general. Aquí ha caído un mito. Los que dicen que los paros generales del PIT-CNT son exitosos porque para el transporte, bueno, han tenido un enorme desmentido porque a instancias nuestras el transporte facilitó la circulación para que la gente llegue al vacunatorio y el paro fue recontra contundente. Los trabajadores aprovecharon la jornada y recolectaron miles de firmas para impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, una de las principales normas del gobierno de Lacalle Pou, que modificó las leyes de vivienda, educación, salud, seguridad y economía. Hoy se juntaron miles de firmas para que el pueblo decida sobre la Ley de Urgente Consideración. Nosotros hoy no estamos en condiciones de manejar una cifra de lo que ocurrió porque todavía en este momento en muchos lugares se están juntando firmas. Al final de la jornada, una delegación de la Central Obrera entregó una carta con las principales demandas. Exigieron, entre otras cosas, una política de compras públicas que apuntale la producción y el empleo nacional, una ley de empleo juvenil, el incremento de la inversión pública para dinamizar la economía y el relanzamiento del sector de los cuidados. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Las movilizaciones en el marco del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Mateo Grille nos ofrece los detalles. Sí, realmente fue un paro general muy importante que se llevó adelante en la jornada de hoy aquí en el Uruguay, convocado por la Central de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, y al que adhirieron muchísimos sectores sociales. Hay que decir que prácticamente no hubo labores en el ambiente público y también muchísimos comercios privados que se adhirieron a este paro general, como usualmente pasa además en el Uruguay. Hace un rato nada más se retiró el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien le entregó con una delegación de trabajadores una carta al secretario privado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde están descritas las principales demandas de los trabajadores en la jornada de hoy. Básicamente era un paro que estaba convocado bajo la consigna contra el hambre y la desigualdad y por salario y trabajo digno. Y en esa carta que le entregó Marcelo Abdala al presidente de la República estaba también descrita la cantidad de demanda de los trabajadores que también tienen que ver con la situación económica y social que está viviendo el Uruguay desde hace ya unos cuantos meses. Una parte es derivado por la pandemia de la COVID-19 y las implicaciones económicas que ha tenido también esta pandemia en el Uruguay como en el resto del mundo, pero otra tiene que ver con las políticas económicas que ha instalado el presidente de la República y su gobierno, que tienen mucho que ver con recortes en distintas áreas del Estado. Esto es fuertemente criticado por parte de los trabajadores que recordaron que no se puede mantener un país, digamos, con algún tipo de intención de crecimiento en el futuro cuando se le recorta en áreas claves de desarrollo de ese mismo país. Áreas, por ejemplo, como la atención social, la educación y la vivienda. Esto son algunas de las cosas que dijo el secretario general del PIT-CNT a la salida de esta reunión y también ante los trabajadores que masivamente se acercaron en distintas caravanas que recorrieron la capital del Uruguay y que en este momento además todavía se está dispersando. Las gracias a nuestro compañero. Pasamos ahora a
Nuestro tema en desarrollo, tenemos que los movimientos sociales de Uruguay llevan a cabo un paro general de 24 horas en contra del gobierno de Luis Lacalle Pou y en demanda de las medidas contra la pobreza, el desempleo y la discriminación. Bajo el lema de contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario digno, los trabajadores se movilizan en una caravana de vehículos que recorre la ciudad de Montevideo y que confluirá en la sede de la Presidencia de la República, donde esperan entregar al presidente del país, Luis Lacalle Pou, una carta con sus demandas. A la par se lleva a cabo una campaña de recolección de firmas por parte de diversas organizaciones sociales para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que aprobó el gobierno hace un año y que modifica algunas políticas públicas llevadas adelante por el Estado uruguayo durante los últimos años. Desde Montevideo, Mateo Grille nos amplía. Mateo. En esta Plaza 1 de Mayo, Plaza Mártires de Chicago, van a confluir 3 caravanas de vehículos que vienen desde distintos puntos de la capital uruguaya para ir después trasladarse hacia la sede de la Presidencia de la República, en la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia, para manifestar allí las principales razones que sustentan este paro general convocado por la Central Única de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT. Es un paro que se está desarrollando con un amplio apoyo de parte de distintos sectores sociales. La administración pública está prácticamente toda cerrada. Hay también pocos ómnibus, poco transporte colectivo. Se están respetando los centros sanitarios, se están respetando los lugares donde se va a atender la población desde el punto de vista sanitario. Se están respetando también las situaciones de emergencia sanitaria que haya en algunos nosocomios, pero en el resto de la administración pública y también en el resto de la salud el paro es casi total. Hay que decir que este paro se votó hace algunas semanas, en el mes de mayo, contra el hambre y la desigualdad, porque en Uruguay hay una situación económica muy compleja que está recayendo sobre amplios sectores de la sociedad, que tiene incluso incremento en la cantidad de pobres que hay en el Uruguay. Desde el año pasado hasta se ha incrementado este número de pobres en el Uruguay en 100.000 personas. Se ha aumentado la pobreza cerca de un 30% en los últimos meses y hay una cantidad, decenas de miles de uruguayos que están comiendo diariamente en ollas populares. Esta situación está siendo permanentemente denunciada por los sectores sociales que acompañan este paro general, también obviamente por los trabajadores, y esta situación va a ser entonces manifestada en la visita de esta torre ejecutiva a la sede de la Presidencia de la República por parte de los trabajadores en estas 3 marchas que, les repito, 3 caravanas que van a confluir en esta Plaza 1 de Mayo para dirigirse posteriormente hacia la sede de la Presidencia de la República. Gracias, compañeros. Revisa. Entonces, a escuchar lo que nos dice nuestro corresponsal Mateo Grille desde Montevideo. Nos actualiza la información, ¿cierto, Mateo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente es así como tú lo estás diciendo. Hoy se va a desarrollar durante toda la jornada un nuevo paro general contra el gobierno, un paro general que está convocado por la Central Única de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, y que tendrá a los trabajadores movilizados durante la jornada. Es un paro general que fue ya convocado hace semanas y que ayer además se reafirmó en una conferencia de prensa en la sede de la Central de Trabajadores, que es un paro general contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario dignos, por o en defensa de la vida y también en el marco de una movilización que tiene la Central de Trabajadores y diversas organizaciones sociales que están convocando a firmar para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que aprobó el gobierno de Lacalle ya hace casi un año y que está siendo rechazada por diversas organizaciones sociales. Están convocando entonces a un referéndum que tienen que entregar las firmas para este referéndum el próximo 8 de julio y estamos en el tramo final de esta campaña. Los trabajadores reafirman que es necesario que el gobierno entienda la situación de crisis social y económica que está viviendo el Uruguay, una crisis que también es sanitaria, porque hay que recordar que los números respecto a la pandemia de la COVID-19 en el Uruguay son realmente muy malos, y en el marco de todas estas demandas es que se está desarrollando este paro
general que va a hacer durante toda la jornada de hoy y que va a tener también algunas movilizaciones, porque sobre las 3:30 de la tarde hay convocadas ya 3 caravanas por distintos puntos de la ciudad de Montevideo que van a recorrer en diversos vehículos y van a confluir estas 3 caravanas en la Plaza 1 de Mayo, en la Plaza Mártires de Chicago, para unificarse en una sola caravana de vehículos que va a ir hasta la Presidencia de la República, donde se va a entregar una carta a la Presidencia de la República, al propio presidente, donde están especificadas las distintas demandas de los trabajadores, que, repito, es por trabajo y salario digno, contra el hambre y la desigualdad, en defensa de la vida y también por impulsar esta campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Muchísimas gracias, Mateo. Suficiente. Ahora pasamos a Uruguay, donde el gobierno discute una reforma general del sistema de jubilaciones y pensiones, donde se podría proponer aumentar la edad de retiro. Una nueva reforma se está gestando en el gobierno de Luis Lacalle Pou. En este caso se trata de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, una tarea que viene llevando adelante una comisión de expertos de seguridad social, organismo conformado por 15 miembros y creado en la Ley de Urgente Consideración. Iniciamos un diálogo plural, transparente, para reformar el sistema de seguridad social que ha sido tan característico de nuestro modo de vida y que forma parte de las cosas que más apreciamos los uruguayos y que nos identifican como nación en Latinoamérica y en el mundo. Los representantes de los trabajadores en la comisión han manifestado su contrariedad con los distintos planteos del oficialismo, pues entienden que están demasiado centrados en el equilibrio fiscal. En ese sentido, preocupa encontrar un balance entre la sostenibilidad general del sistema y los beneficios para los trabajadores. Hay otro tema que tiene que ver con un balance más adecuado entre lo que es la sostenibilidad financiera, llamémosle, y la sostenibilidad social. Este concepto de sostenibilidad social nosotros lo vemos asociado en lo que tiene que ver con la protección que da el sistema a la población y sobre todo la necesidad de que esa protección sea, digamos, por montos adecuados. Las distintas visiones que se expresan en este proyecto de reforma hablan sobre dónde ponen el énfasis el gobierno, la oposición y los trabajadores. El gobierno plantea, entre otras cosas, aumentar la participación de los fondos de pensión privados y aumentar la edad mínima jubilatoria a 65 años. Desde la oposición se sostiene que se va hacia una reforma de la seguridad social regresiva. Vamos en camino a una reforma que va a ser regresiva, que va a reducir derechos, incluso para la clase media. Recordemos que Uruguay es el país de mayor proporción de clase media de América Latina, lo cual es una buena cosa, pero que eso viene afectándose, viene disminuyéndose, y creemos que esta reforma también va a afectar a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras en el Uruguay. El informe con las recomendaciones para la reforma general del sistema de jubilaciones y pensiones que elaboró esta comisión será elevado al Poder Ejecutivo en los últimos días de junio. Con esas recomendaciones, el gobierno elaborará un proyecto de ley que terminará votando el Parlamento Nacional, donde el gobierno tiene asegurada la mayoría. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay.